La Fórmula 1 salía de Europa para aterrizar en tierras canadienses. El Gran Premio de Canadá fue escenario de una carrera marcada por la alta degradación, con un sprint final que estuvo marcado por el drama de un equipo que ve como los viejos fantasmas vuelven a aparecer. Así que como en cada video, se va a repasar el uno por uno de equipos con un pequeño resumen de su carrera. Por primera vez en toda la temporada vimos la peor performance colectiva de McLaren. Piastri arrancó desde la tercera posición, pero en la largada fue sorprendido por Kimi Antonelli, perdiendo el lugar en la primera curva. A lo largo de la carrera no logró encontrar el ritmo necesario para presionar al joven piloto de Mercedes, y aunque se mantuvo constante detrás de él, jamás estuvo verdaderamente cerca de un adelantamiento, hasta las últimas vueltas. Fue entonces cuando el McLaren número 81 empezó a mostrar algo de vida, y todo indicaba que podía atacar para rescatar el podio, pero cuando parecía que el momento había llegado apareció el desastre. Lando Norris, en un intento desesperado por meterse en la pelea, terminó tocando a su propio compañero en plena recta. El resultado, Norris fuera de carrera y Piastri con el auto dañado que le obligó a conformarse con una cuarta posición que deja sabor a poco. A pesar del incidente, el australiano amplió la ventaja frente a su compañero con una brecha que ha aumentado ya a los 22 puntos. Y si lo de Piastri fue frustrante, lo de Lando Norris fue directamente un desastre. El británico arrancó desde una pobre séptima posición con una estrategia agresiva en mente, pero nunca encontró el ritmo necesario para recortar distancia con los líderes. A pesar de ello, se mantuvo cerca de su compañero durante gran parte de la carrera, y fue ahí cuando todo se torció. En los últimos giros con los neumáticos aún en buenas condiciones, Norris intentó una maniobra kamikaze sobre Piastri en la recta principal, y terminó chocando, un movimiento totalmente innecesario, buscando espacio donde claramente no había, que terminó con él fuera de carrera y su compañero fuera del podio. McLaren tendrá que replantearse muchas cosas después de la carrera, porque una situación como esta no se puede volver a repetir. O es Lando o es Oscar, no hay espacio para dos gallos en el mismo corral. Los alemanes por fin consiguieron su recompensa con su mejor fin de semana hasta el momento. George Russell volvió a la victoria con un manejo impecable durante todo el fin de semana. El británico hizo una salida perfecta ante la amenaza llamada Max Verstappen que tenía detrás, y desde la primera vuelta marcó el rumbo del Gran Premio con una gran gestión de gomas acompañada de un gran ritmo de carrera superior al resto que nunca pusieron en duda su victoria. Y fue así como tras 70 vueltas el británico cruzó la meta en primer lugar para darle a Mercedes su primera victoria de la temporada, en un circuito que a los de Brackley parece irles bien. Cerca del final de la carrera hubo una polémica con Max debido a un curioso incidente en el que involucró a ambos mientras estaban detrás del safety car. Red Bull elevó una queja a la FIA y fue después de 5 horas que desestimaron la misma, asegurando el primer puesto para Russell. Y si lo de Russell no fue suficiente, Antonelli le dio otra alegría más al equipo con el primer podio de su carrera. El italiano salía desde la cuarta posición y fue desde el arranque cuando le robó el tercer lugar a Piastri en los primeros metros. Desde ahí en adelante mantuvo un ritmo sólido, conteniendo los ataques del McLaren sin errores y con una excelente gestión de gomas que lo hizo aguantar a los constantes embates de ambos autos papaya, cruzando la línea de meta en tercer lugar y firmando así su primer podio en la Fórmula 1 con tan solo 18 años. Un gran resultado para Mercedes, que recupera el segundo lugar en el Mundial de Constructores. Después de su peor fin de semana en lo que va de año, los austríacos encaraban Montreal con expectativas bastante moderadas. Max Verstappen salía en segundo lugar tras claramente mostrarse superior a los McLaren en la última sesión clasificatoria. El holandés tuvo una salida bastante tardía, no pudiendo arrebatarle la primera posición a Russell, que parecía tener claramente el mejor ritmo de los pilotos de punta. Durante toda la carrera sufrió mucho con el desgaste excesivo de sus neumáticos, teniendo que entrar a boxes antes de tiempo porque los mismos no podían aguantar mucho tiempo en pista. Cerca del final parecía que Antonelli lo iba a alcanzar, pero afortunadamente pudo aguantar al italiano para finalizar en una segunda posición que le es insuficiente en la lucha por el título. Y en cuanto a Tsunoda, salía último después de una sanción por adelantar bajo bandera roja en los entrenamientos libres. La carrera del japonés se podría decir que fue positiva, ya que pudo ganar 6 posiciones al lograr mantenerse en pista mucho más tiempo que los demás pilotos, y gracias al tránsito que había en la parte baja de la grilla, pudo entrar a boxes prácticamente sin perder posiciones, terminando duodécimo en un resultado que después de tanto caos tiene un gusto algo agridulce. Ferrari sigue demostrando carrera a carrera que sigue sin estar a la altura de las expectativas puestas desde que arrancó la temporada. Charles Leclerc salió en octavo puesto tras una clasificación en la que se vio perjudicado por un impeding de Hadjar. El monegasco tuvo una carrera que se podría decir aceptable,
ya que pudo gestionar muy bien el neumático duro mientras el resto hacían sus paradas en boxes. Parecía mostrar un buen ritmo al no despegarse mucho de Norris, pero el equipo no tenía eso en sus planes, ya que lo llamaron a boxes en una estrategia de 2 paradas que a la larga lo terminó por perjudicar. ¿Qué hubiese pasado si los ingenieros hubiesen escuchado a Leclerc? Pues yo creo que la cosa hubiese sido muy distinta como originalmente terminó. Mientras que Hamilton firmó otro resultado bastante decepcionante, prácticamente pasando desapercibido durante toda la carrera hasta que después de finalizada la misma nos dimos cuenta del por qué fue tan lento. Es que el británico atropelló sin querer a una de las marmotas que andaban por el circuito, lo que sería el motivo principal de su drástica caída de ritmo durante la carrera, totalmente insólito. Un resultado muy decepcionante para una Ferrari que de a poco empieza a despedirse por la lucha del mundial. ¿Queda bastante campeonato? Sí, pero si los de Maranello siguen de esta manera tan errática, la posibilidad de centrar sus recursos en 2026 se ve cada vez más como una opción viable. Aston Martin sigue de racha con un Fernando Alonso que nuevamente se ha mostrado superior a su compañero al situarse en la Q3 y clasificar en una sorprendente sexta posición. El asturiano sufrió bastante con la degradación de sus neumáticos, optando por una estrategia de 2 paradas. Durante gran parte de la carrera se la pasó recuperando todo ese tiempo perdido mientras adelantaba a Mansalva, llegando rápidamente al top 10, terminando de superar a Nico Hülkenberg para finalizar la carrera en séptima posición. Gran carrera por parte del nano que de a poco empieza a acercarse a su compañero en la tabla de pilotos. Después de ausentarse en la carrera anterior, Stroll volvió a las pistas para disputar su gran premio de casa, pero a diferencia de su compañero, el fin de semana para el canadiense fue pésimo, quedándose nuevamente fuera de la Q1, y en carrera lo más rescatable que tuvo fue que lo penalizaron con 10 segundos después de echar a Pierre Gasly al pasto sin dejarle espacio, poco y nada, último y doblado con vuelta perdida mientras sus compañeros finalizaban los puntos, nada más que decir. Otra carrera en los puntos para Sauber. Es increíble la levantada que los suizos han estado teniendo en estas últimas rondas. Nuevamente me parto las palmas para aplaudir a Nico Hülkenberg. Carrerón del piloto alemán que se aprovechó del incidente entre Colapinto y Albon para escalar al 9º lugar. Para tratar de llegar hasta el final, su equipo optó por una estrategia a una sola parada, yendo a boxes bastante antes de lo previsto, pero gracias al aire limpio y al gran trabajo de su compañero al taponar a los pilotos que iban detrás de él, únicamente perdió posición con Alonso para terminar en una octava posición que confirma el gran paso adelante para los de Hinwil. Y por el lado de Bortoleto, optó por una estrategia similar a la de su compañero, cuando fue una sola parada. Lamentablemente no salió como esperaba, pero gracias al haber servido como tapón le permitió a su compañero poder sumar puntos que para Gaby aún son esquivos, pero no pierda la esperanza de que más pronto que tarde va a poder sumar sus primeras unidades de la temporada. Haas volvió a los puntos de la mano de Esteban Ocon, quien optó por una estrategia distinta al salir con neumáticos duros. Gracias al aire limpio y al tren de pilotos que tenía detrás, la gestión de sus gomas le permitieron parar más tarde para poner gomas medias que le permitieron llegar hasta el final de la carrera, aguantando a Carlos Sainz en ese sprint final que le terminó por recompensar con 2 puntos que dejan al francés con buenas sensaciones después de una quali bastante complicada. Por el lado del hombre oso, lo mismo que su compañero, pero con la diferencia de que este salió con gomas medias. Después de hacer su única parada en boxes en la vuelta 18, el británico se mantuvo en pista para ganar posiciones mientras los de delante hacían sus paradas. Estuvo cerca de entrar al top 10, pero se quedó a las puertas de los puntos tras cruzar la meta en 11ª posición. Habiendo salido tan atrás, es un resultado que deja buenas sensaciones, pero bueno, lo importante para Oli era puntuar. Otra semana complicada para Williams que confirma su evidente mala racha. Sainz quedó nuevamente fuera de la Q1 al sufrir con el tráfico en su último intento de vuelta. El madrileño optó por una estrategia similar a la de Tsunoda, mantenerse en pista en busca de ir a una estrategia a una sola parada. Y a diferencia del japonés que quedó casi cerca de los puntos, el español supo aprovechar muy bien la situación para colocarse décimo, y así sumar un punto que tiene una sensación de inconformidad a pesar de haber hecho una gran carrera. Y por el lado de Alex Albon, ha tenido otra semana más en la que destaca la clasificación por delante de su compañero, pero en carrera sufre un incidente que lo relega al fondo y lo hace abandonar. El tailandés arrancó noveno perdiendo la posición con Franco Colapinto en los primeros metros. Al llegar a la curva 7 parecía recuperar esa posición, pero al salir del puente cometió un error que lo hizo irse por fuera, estando muy cerca de chocar con su ex compañero cuando volvió a la pista. Intentó alargar su parada para ganar más posiciones, pero lamentablemente su carrera se acabó en la vuelta 47, cuando se vio obligado a retirar el auto por un problema en su motor.
Alpine estuvo muy cerca de tocar los puntos de la mano de Franco Colapinto, que por fin pudo tener una buena quali al pasar a la Q2 para clasificarse 12º, subiendo 2 posiciones tras las sanciones a Tsunoda y a Hadjar. Como mencioné antes, la salida para Franco fue muy buena, batallando con Albon en los primeros metros hasta que el tailandés se fue por fuera de la pista, perjudicando a Franco ya que tuvo que aminorar la marcha para no tocarse con su ex compañero, razón por la cual Nico Hülkenberg se aprovechó y les robó la cartera a ambos. Parecía que esta iba a ser su carrera, pero una mala estrategia y una muy mala parada en boxes provocó que el pilarense se quede atrapado en ese trencito de pilotos, destruyéndose sus esperanzas para puntuar al ver cómo estos terminaron ganando al beneficiarse del aire limpio. Por fin Franco pudo tener una carrera sin problemas, pero la cuenta pendiente está aún en sumar los primeros puntos del año. Vamos a ver cómo le va en Austria, un circuito con más oportunidad para adelantar y uno que conoce bastante bien por su paso en la Fórmula 2. Mientras que Gasly completó una mala quali al clasificar último, saliendo prácticamente desde el pit lane tras romper el Parc Fermé. El francés optó por ir a una sola parada mientras batallaba contra los pilotos de delante en ese trencito de DRS, dejando pasar a Franco para que pueda llegar a los puntos, cruzando la meta en el 15º lugar al final de la carrera. Mala suerte es lo que define la carrera de Racing Bulls. Hadjar sufrió una penalización de 3 puertos tras estorbar a Sainz en la Q1, saliendo desde la 12ª plaza. El francés se mantuvo durante gran parte de la carrera por detrás de Franco, estando en rango de DRS pero sin poder efectuar su adelantamiento. El haber parado muy temprano tuvo sus consecuencias, ya que se quedó atrapado en ese trencito de pilotos que no habían hecho su detención, viéndose destruida su carrera en esa mala estrategia que no le permitió sumar más puntos cuando parecía que iba a ser la referencia del equipo una vez más. Y por parte de Lawson tengo muy poco para destacar, saliendo desde el pit lane después de ser sancionado con 50 posiciones. El neozelandés prácticamente no ganó una sola posición, estando siempre entre los últimos antes de retirarse en la vuelta 52 por un problema mecánico.